Bien, señores, estamos de vuelta, mira, muchachos, ¿verdad? Arranca. Arranca tú, aquí tengo a Laura, ven, arranca. Señores, vamos a estar conversando con nuestra primera invitada del día. Se encuentra con nosotros Juliana Ramón, quien es directora de ProUsuario de la Superintendencia de Bancos. ProUsuario es la parte de esta institución que se encarga de la defensa de los derechos de los usuarios de servicios financieros. Bienvenida, Juliana. Por demás, una querida amiga, un placer tenerte por aquí. Debo decirte con Juliana que con ella uno ve que los muchachos crecen. Ajá, ¿te sentiste viejo? No, pero esa era una bebé cuando estábamos jugando tenis con sus padres, ¿verdad? Y todo. Muy contenta de estar aquí empezando el día con personas pues tan queridas y tan admiradas también. Sí. Y gracias por el espacio para comentarles un poco sobre las novedades que traemos desde ProUsuario. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cuáles son las novedades? Parecería que el sector financiero hay un tema siempre de información de los usuarios. Incluso muchas de las situaciones que se presentan se generan por eso, porque en muchos casos el usuario no está seguro de a qué se compromete y esa asimetría de información hace que se presenten situaciones que en algunos casos terminan perjudicando a los usuarios. Bueno, pues es una forma perfecta tu pregunta de contextualizar un poco qué es ProUsuario también, recordarles a los usuarios que es una dependencia de la Superintendencia de Bancos creada para acompañar precisamente a los usuarios, escucharles, orientarles y respaldarles en esas interacciones con las entidades de intermediación financiera. Nuestra misión es procurar que se le garanticen sus derechos y también empoderarlos a los usuarios a través del conocimiento de sus derechos y de sus obligaciones, porque no deja de ser una relación de doble vía. Y desde agosto hemos estado inmersos en un proceso pues intenso de transformación a lo interno y a lo externo, pues para asegurarnos que realmente ampliamos nuestros canales de accesos para que todos los usuarios tengan pues la oportunidad de manejar informaciones. En una ocasión hubo una discusión mucho con los contratos, por ejemplo, las famosas letricas chiquitas. Sí. Que son chiquitas todas en el caso de los bancos. Que son chiquitas y que la gente firmaba y obviamente la gente no se va a poder poner a leer todo un contrato cada vez que firma. ¿Se han podido resolver algunos temas de estos que tienen que ver con las tarjetas de crédito? Pues de conformidad con el Reglamento de Protección al Usuario, que es el instrumento normativo que habilita la oficina, nosotros estamos llamados a revisar todos los contratos que se utilizan, los contratos de adhesión que utilizan las entidades de intermediación financiera para contratar productos y servicios con los usuarios. Y ahí tengo que reconocer que la superintendencia ha venido haciendo un gran trabajo de revisar esos contratos y asegurar que no existan cláusulas. Y sobre todo, me imagino, para que se adecúen a la ley, a las disposiciones legales. Para evitar cláusulas, lo que se le llaman cláusulas abusivas o cláusulas que no son... la letrica chiquita, la gente sabe. Que implique algún desequilibrio en la relación, que no se justifique. Y ahí pues estamos pues atentos siempre y revisando eso y lo interesante de estas nuevas pues novedades que compartimos, que estamos estrenando portal, web y redes sociales, @ProUsuarioRD, que es a propósito de eso, por ahí pues siempre también estamos atentos a los comentarios de los usuarios. Se dice, y es correcto, que la pandemia no trajo la tecnología, pero sí ha intensificado su uso. Me imagino que hay muchos usos que hemos estado hablando en la pandemia, en la relación bancaria y los clientes, que me imagino que se van a quedar como prácticas beneficiosas para la economía, para los servicios. Sin duda el contexto nos empuja hacia la digitalización. Eso era algo que debía de venir independientemente del contexto de la pandemia, pero como bien señala don Percio, pues el contexto actual que nos invita a mantener cierto distanciamiento y a buscar eficiencias en las formas en las que hacemos las cosas, pues ha logrado que los sectores, no solo el financiero, apuesten a una digitalización. Y en ese sentido, pues también desde ProUsuario estamos haciendo precisamente eso, ampliando nuestros canales de contacto a través de la tecnología. Hemos estructurado un centro de contacto de manera formal en el que ahora tenemos un teléfono único que es el 809-731-3535, donde estamos disponibles para atender pues, a los usuarios. Ahí hemos duplicado la capacidad de atención. Estamos apostando también a nuestra interacción a través de redes sociales, que hemos visto el auge en los últimos años, cómo esos medios realmente son un medio idóneo para lograr cercanía, para poder insertarse en la conversación y sentir los puntos de dolor de los usuarios y nosotros poder establecer
pues una especie de oído afinado que nos permita realmente atacar los puntos que los propios usuarios están levantando. Esos puntos de dolor, y creo que es una buena forma de describirlo, porque la realidad es que todo lo que tiene que ver con el sistema financiero tiende a ser muy sensible para el usuario por demás. Hace unas semanas tuvimos aquí un caso de una persona que se quejaba amargamente de que en el contexto de la pandemia los financiamientos que tenía en ese momento se veía en la necesidad de renegociarlos con el banco y sin embargo le negaban la posibilidad de esa renegociación y él decía, bueno, pero es que no es posible que a mí me ejecuten en medio de esta situación, que me dejen en la calle, cuando esto es una coyuntura que está afectando a todo el mundo. Y eso evidentemente es una situación que se replica muchísimo. ¿Hay alguna solución que se pueda pensar de forma conjunta? Porque al final el banco tiene sus contratos y tiene derecho a ejecutar ciertas medidas. Pero en una situación extraordinaria como esta, que ha afectado la economía en sentido general, ¿se ha pensado en alguna posibilidad de identificar alguna flexibilidad que permita que la gente busque un alivio dentro de estas circunstancias? Mira, Laura, sin duda tocas un punto importantísimo y lo primero es que como institución, pues la Superintendencia de Bancos se solidariza con la situación que estamos viviendo, pues muchísimas familias dominicanas. Sin duda es un contexto complejo y la pandemia ha pues revolucionado en muchos aspectos la dinámica económica tradicional del dominicano. En ese sentido, vale destacar que desde los primeros puntos de agenda que asumimos como gestión fue precisamente atacar los temas de información y comunicación con relación a la operatividad de las medidas. En este año se ha visto impactado mucho el tipo de reclamaciones que llegan a la oficina de prousuario por precisamente estas flexibilizaciones que fueron otorgadas por las entidades como un acompañamiento con la intención de aligerar un poco la carga de los usuarios durante la pandemia. Lo cierto es que hubo mucha confusión y pues hay muchos usuarios que realmente a la fecha no entienden todavía cómo operaron esas medidas y la oficina está presta para eso. Un punto importante también a destacar es que realmente tenemos que también tomar en cuenta que las entidades tienen la obligación de recuperar los derechos, los dineros de sus ahorrantes. Entonces es una relación sensible y de doble vía en la que también tenemos que reconocer qué salen a cobrar las entidades. Nosotros lo que hemos venido impulsando desde la superintendencia es mucha apertura entre las entidades y los usuarios. Acérquese a su entidad, acérquese a la oficina, también acérquese a nosotros, a prousuario, donde estamos prestos para ayudarles a entender, a ver cómo se han comportado sus compromisos, cómo se ha modificado su tabla de amortización y también acérquese a la entidad, que nosotros también hemos visto apertura en las entidades a tratar de renegociar. El caso particular de la persona que le visitó, pues tendríamos que analizar las particularidades de ese caso. Bueno, de hecho pues, fue un video que se viralizó y circuló muchísimo, o sea que seguro ustedes lo habrán visto. Bueno, quizá aquí no se está, y obviamente nadie pudiera pensar que se le plantea a un banco que no cobre las acreencias que tiene. Lo que se plantea es, en una situación general, que además es mundial, los bancos tienen que cuidar también sus clientes, porque tienen que cuidar el negocio. Sería que hayan fórmulas en que tú digo, bueno, no es que yo no puedo pagar tal vez al ritmo en que traía el pago, pero puedo pagar si me replantean a lo mejor la deuda. Lo que quiere decir que el banco no está perdiendo, me está refinanciando y me está evitando dejarme en la calle, perder mi apartamento, mi casa, mi empresa, lo que sea. En ese sentido, no hay una fórmula que pueda aplicarse a todas las bancas y que no quede en el criterio de que, bueno, con esto puedo, aquí soy flexible, pero aquí le ejecuto. Una fórmula genérica pudiese ser complicada de producir, porque cada contrato pues tiene sus particularidades, pero insisto mucho en el punto de que hemos invitado a las entidades a mantener esa apertura y de que nosotros como oficina pues estamos prestos para recibir a los usuarios. Estos son momentos de conversación y nosotros hemos impulsado esa exhortación desde la superintendencia, de que se mantengan abiertas los canales de comunicación entre las entidades y los usuarios. Bueno, quizás en un país donde no hay tanto hábito de que el usuario vaya a las instituciones, pudiera, pero ¿por qué el gobierno no contempla una comisión que pueda estar a la superintendencia, trabajo? Porque trabajo tiene la información básica cuando un ciudadano ha perdido el empleo, cuál es su situación, e incluso la misma ABA, la Asociación de Bancos, pudiera estar allí, buscando soluciones colectivas, porque al final es cuidar la economía, es decir, tú estarías buscando la economía. Si un banco le ejecuta a un ciudadano,
posiblemente, y ese ciudadano que Laura mencionaba, era un ciudadano que hasta por el respeto y la elegancia en que hizo su exhortación de su tragedia y de la familia, había que darle un financiamiento. Solo por su conducta. En las esferas correctas las conversaciones se están teniendo. Sí. De mi parte, lo que me complace muchísimo es poder estar en un espacio que está disponible para asistir a los usuarios. El que tenga dudas, el que tenga inquietudes, no debe sentirse solo. ProUsuario es realmente una oficina que quiere desarrollarse para generar valor a nuestra sociedad. Juliana, que los usuarios se empoderen y que sepan que está ahí para parecería que esta economía necesita ser más bancarizada. Es decir, que la gente sea más usuario de la banca, que abra la cuenta. En la pandemia tuvimos que abrir cuentas de emergencia solo con el número de la cédula, pero cuando normalmente tú vas a un banco, creo que no te piden el acta de defunción para que tú no creas que ha muerto. Pero la verdad es que hay un rigor demasiado fuerte como para que la gente no se bancarice. Vi ahora que la superintendencia estaba autorizando a abrir cuentas a los deportados de Estados Unidos o a los que habían tenido procesos que parece que estaban limitados. Bueno, la superintendencia acaba de emitir una circular pues muy solidaria, que realmente abre las puertas a la inclusión bancaria, sin duda. Y lo que habilita son instrumentos hasta cierto punto simplificados, por decirlo de alguna forma, para que las personas puedan tener acceso a la bancarización. Como bien señala, la bancarización es fundamental. Es un elemento necesario para poder realmente movernos hacia una economía más formal. Y desde mi óptica, que es la de la protección del usuario, sin duda vemos la protección del usuario como un elemento pues fundamental también para llegar a esa bancarización. Y esta circular lo que hace es que establece pues algunos requerimientos específicos para cuentas básicas, cuentas sencillas, que permitirían un acceso a personas que tradicionalmente pues han tenido dificultad de acceder a la banca. Establece unos montos límites de transaccionalidad dentro de las cuentas, lo que permite pues manejar un poco el riesgo asociado a cualquier cuenta. ¿Y los cargos bancarios de esos instrumentos simplificados quedan a la entera libertad de la institución o tienen algún tipo de mitigación? Porque muchos de los problemas de los nuevos usuarios de servicios bancarios son esos descuentos inesperados que se derivan de tarifas bancarias y que sencillamente quizás en una cuenta que mueve mucho dinero 200 pesos no se ven, pero en una que mueve poco dinero 200 pesos son 200 pesos. Además yo creo que este debe ser de los pocos países que te comen el ahorro. Tú le pones ahí, guárdame eso ahí. Bueno, importante señalar, hay normativas pues recientes. La Junta Monetaria aclaró en el mes de julio algunos cargos que no son posibles hacer a cuentas propias, a cuentas de ahorro. Y en el contexto pues de la circular se hace una exhortación a mantener esos cargos en el nivel mínimo. Por ley, no estamos llamados como institución a regular los costos o los precios, pero también tenemos que reconocer que no todas las entidades son iguales. Entonces, el usuario, y parte de lo que hace también ProUsuario, es invitar a este empoderamiento, al conocimiento, a que el usuario pregunte, investigue, explore sus productos. El superintendente, el señor Alejandro Fernández, tiene un símil muy interesante, que a mí me gusta repetir mucho, y dice que los productos bancarios son como los hijos. Tienen nuestro nombre, nuestro dinero y nuestra reputación. Y a veces nosotros vamos a un banco, abrimos una cuentecita, ponemos un dinero y nos olvidamos de ella. Volvemos a los 6, 7 meses. Y ahí es que nos damos cuenta que nos cargaron tales tarifas mensuales, que nos hicieron unos descuentos X. En algunos casos tú vas y la cuenta ya no existe. En algunos casos, pero ahí habría porque que ver, se tragaron todo. Bueno, y de ahí habría hecho, que ver si esos cargos se pusieron en conocimiento del usuario al momento de ahí abrirla. vamos. En la mayor parte de los contratos que se suscriben con los bancos, primero está el problema que decía Percio ahorita, que la mayor parte de gente no los lee porque son muy técnicos, muy largos, muy complejos. Pero también el tema de las tarifas parece ser el secreto mejor guardado de los bancos. ¿No deberían esos tarifarios formar parte de cualquier tipo de documentación que un ciudadano suscriba como una entidad bancaria? Los tarifarios están llamados a ser públicos, deben de estar publicados en sus páginas web y pero comunicados. es más que sean públicos, porque pueden estar en algún sitio por ahí, pero cuando una persona va y suscribe el formulario para una cuenta, ese formulario debería tener esas tarifas, ¿no? Porque la desinformación y luego la sorpresa se da precisamente porque, aunque suscriban el formulario, nunca han visto el tarifario.
Eso es correcto. Parte de los derechos que asisten a los usuarios es información oportuna y particularmente toda la información asociada a la funcionalidad del producto que contrata. Y también ahí asumo y aprovecho para destacar parte de lo que queremos hacer desde ProUsuario, que es precisamente empezar a identificar esos espacios donde al usuario hay que asistirle y acompañarle a realmente entender cuáles son los compromisos que asumen. Y eso es parte central de la función que estamos desarrollando. Vemos la educación financiera como un eje transversal, como un eje central de la gestión y sobre todo en estos puntos accionables donde les damos herramientas a los usuarios para que sepan qué esperar. Importante también con la conversación de los tarifarios es que si bien los tarifarios están, pues son los que estipulan las entidades de intermediación financiera, pues como oficina nosotros estamos para acompañar a los usuarios en los momentos en los que estiman que le están cobrando cargos que no aplican, porque una cosa también es el costo particular de un cargo específico al que contraté y acepté, ¿verdad? Y otro es que me estén cargando cosas que entiendo que no me aplican. Las dos situaciones son viables y para eso pues reclamar, que me encantaría hablar un poquito del proceso de cómo se reclama, porque esa también es una parte central de lo que hacemos. El usuario tiene derecho a una reclamación y la entidad tiene la obligación de recibir esa reclamación del usuario cuando entiende que hay un derecho que se le ha sido vulnerado, que no está recibiendo un servicio de la manera correcta. Cuando yo como ciudadano tengo una queja, ¿qué debo hacer? Perfecto. Pues cuando hay tres cosas, ¿verdad? Hay quejas, denuncias y hay reclamaciones. Lo más común son reclamaciones. Las reclamaciones son los espacios donde sentimos que se nos vulneran derechos directamente por nuestra interacción con la entidad, por un producto que contraté. Tengo una tarjeta de crédito y he identificado un consumo que no reconozco. Tengo el derecho de acceder primero a la entidad, debo ir primero a la entidad. La entidad tiene un plazo de hasta 30 días para responderme y si no lo hace dentro de esos 30 días o la respuesta que recibe el usuario no es satisfactoria, puede venir a ProUsuario. En ProUsuario se le recibe una reclamación por igual que evalúa el tratamiento que le dio la entidad a ese reclamo del usuario. ¿Eso puede hacerse presencial, virtual? Eso puede hacerse, buenísimo, agradezco mucho su pregunta, don Percio, porque es precisamente parte de lo que queremos resaltar. Se puede hacer presencial y también pues hemos abierto canales, estamos trabajando a través de un centro de contacto con ese número único, 809-731-3535. Tenemos un buzón, un correo que es consultasprousuario@sb.gov.do y finalmente también pues a través de nuestro portal web www.prousuario.gov.do tenemos un chat en línea y todos esos canales para orientar a los usuarios sobre cómo recibir directamente sus reclamaciones. Presenciales estamos en Santiago y en Santo Domingo, pero también tenemos esas vías digitales para recibirlas. Una vez recibidas, nosotros revisamos lo que hizo la entidad y tenemos la facultad de instruir a la entidad a tomar acciones correctivas si entendemos que el tratamiento fue inadecuado. Dentro de esas reclamaciones hay más puntos de dolor, más allá del proceso. Por ejemplo, el tema del saldo insoluto siempre ha sido una gran discusión. Está también el tema de que cuando se produce algún cargo de tarjeta de crédito que no procede, hay que pagarlo primero y después se resuelve al mes siguiente. Una serie de situaciones que evidentemente me imagino que ponen barreras importantes a lo que en algún punto ProUsuario puede hacer, porque no necesariamente son irregularidades, sino que en algunos casos es la forma en que está planteado o no hay ningún límite en la regulación. ¿Qué puntos deberían evolucionar desde el punto de vista regulatorio para mejorar las garantías del usuario? Ya no a nivel de proceso, sino a nivel de que realmente queden más protegidos en una relación que tiende a ser tan desigual. Pues sin duda siempre hay espacio de mejora. Las oportunidades de mejorar son continuas. El ejercicio y el esfuerzo de actualización regulatoria debe de ser continuo, sobre todo porque los productos evolucionan de manera rápida, el contexto evoluciona de manera rápida. Un punto que particularmente nos gustaría trabajar en algún espacio, pues es producir, y que estamos trabajando, debo corregirme, es producir el instructivo que llama el reglamento de protección al usuario, que pone algunos puntos sobre las IES y que está pendiente desde la fecha de promulgación del reglamento, que es en el año 2015 en su última versión. Y nosotros estamos trabajando para tenerlo listo para un primer trimestre del año que viene.
ahí también vamos a poder afinar algunos aspectos. Y sin duda, pues reconocemos que hay oportunidades de mejora quizás incluso en los tiempos de reclamación. Las entidades tienen 30 días para dar respuestas, nosotros tenemos también hasta 60 días para responder, que tratamos de hacerlo en tiempos menores porque entendemos la premura que está asociada. Como bien señalabas al inicio de nuestra conversación, los temas que involucran pues las finanzas personales son sensibles, es nuestro dinero, muchas veces nuestro sustento, es con lo que llevamos, ¿verdad? Alimento a nuestra familia. Y sabemos lo delicado que manejamos y por eso insistimos y estamos contentos de estar en un espacio que nos permite servir, donde entendemos que vamos a agregar mucho valor y donde entendemos que estamos construyendo una propuesta para que el usuario dominicano pues se empodere y pase a ser realmente un usuario financiero, conozca sus necesidades. Dice que esto va cambiando mucho, ¿verdad? Y las ideas van cambiando mucho. Yo recuerdo los años, es más, desde la dictadura, los años 60, se promovía mucho el ahorro. Después un día una de mis hijas, yo le dije algo sobre el ahorro y ella me dijo, el dinero es para gastarlo, eso eres tú, que me dice ella. Pero, ¿cuál es la política que se quiere privilegiar? ¿Motivar el ahorro o que la gente simplemente gaste el dinero? Porque a veces yo tengo la impresión que las políticas bancarias son desmotivadoras del ahorro. Por ejemplo, todos esos cargos, esos gravámenes que de pronto tú abres tu cuenta, la dejaste 3 meses ahí, cuando vuelves dices, no, pero ya está cerrada porque se consumió, porque te hacen un cargo mensual. Digo, pero ¿y cómo si yo te doy mi dinero y tú lo estás prestando? ¿Cómo que cómo yo te pago y tú no me pagas nada a mí? Es decir, ¿cuál es la visión que tiene el Estado, el gobierno, con relación a la política de ahorro? Hablar de la política de ahorro del Estado, pues sale de las esferas del prousuario, pero sin duda desde la posición en la que estamos, vemos que nuestro aporte a ese dilema que identifica es qué podemos hacer para ayudar a los usuarios a entender la dinámica de los productos, entender cuáles son realmente los productos adecuados, por ejemplo, para un ahorro. Quizás una cuenta de ahorro, si queremos hacer un ahorro puntualmente, no es el instrumento ideal. Tenemos que buscar una cuenta de ahorro, a pesar de su nombre, es más una cuenta de transacción. Y lo que tenemos es que empezar a trabajar juntos con los usuarios en esta comunidad que queremos desarrollar desde nuestras redes, que insisto, invito a que nos sigan en @prousuariord, eso es muy importante, pues es a tener esa conversación con los usuarios de, ¿tú quieres ahorrar? ¿Qué tienes que hacer para ahorrar? ¿Qué es lo inteligente para ahorrar como usuario? Dentro de las reglas de juego, por decirlo de alguna forma, que nos da el sistema. Y si fuera beneficioso para la economía, ¿por qué no se promueve? Porque eso puede hacer incluso la propia banca. Debería tener campañas dirigidas como hacían, por ejemplo, todo el mutualismo, y yo diría que la mayoría de los barrios que se construyeron aquí en los años 70 se hacían sobre la base de que la gente primero comenzaba a ahorrar y luego hacía la casa. Que a los bancos les convienen más los líos que los ahorros. Que parece que a la gente le conviene más, pero a la economía no. Por ejemplo, si tú coges una economía como la japonesa, que tengo entendido que tiene los índices más altos del mundo de ahorro, es porque culturalmente la enseñan en la escuela. El 10% es para ahorrar. Eso es cultural. Usted se gana $1, nada más gasta 90 centavos. Pues ahí toca un punto importante, hay un aspecto cultural también asociado y me permite volver a insistir en esa parte de comunicación y de educación que queremos hacer desde ProUsuario. Queremos trabajar con el usuario en el centro. Y sin duda estoy segura de que en las esferas en las que se deben de estar tomando estas decisiones sobre establecimiento de políticas y el manejo de la economía de cara a esta perspectiva, pues que se están adoptando y que se están adoptando las decisiones Juliana, adecuadas. me imagino que en estos primeros meses de gestión todavía es mucho lo que tienen pendiente que hacer y organizar y planificar sobre todo, pero les ha tocado también lidiar con los primeros efectos de la pandemia desde el punto de vista financiero. Mencionábamos la flexibilidad que en su momento se autorizó y que ha resultado problemática para muchos usuarios, el tema de no tener que pagar las cuotas, me parece que por 3 meses, y también el tema de las divisas se convirtió en un momento en una situación de conflicto, no solamente por los límites en la venta, sino por los famosos tránsitos que se estaban generando en el momento en que una persona tenía o quería reclamar, sacar sus dólares de alguna manera y le decían, no, tú tienes que esperar 10 días. Tú tienes que esperar 15 días, cuando es un dinero que está en una cuenta de su usuario.
¿Tienen alguna estadística de qué tanto conflicto se presentó con estas situaciones y si sigue ocupando un tiempo importante de ProUsuario la solución de ese tipo de reclamos? Sí, la verdad es que hemos sentido una incidencia particular sobre vamos a decir, el elemento central de las reclamaciones recibidas. Tradicionalmente se ven casi siempre en los índices iniciales, que es parte de lo que vamos a empezar a publicar también en nuestras páginas y en nuestros portales, que los usuarios tengan conocimiento a cuáles son las causas principales de la queja, qué las motivan, y estamos desarrollando pues una unidad de análisis muy interesante que nos va a permitir compartir esa data de manera organizada y que le permita realmente tomar decisiones informadas a los usuarios. Hemos visto... y que motive cambios en los bancos también. Pero hemos visto este año un comportamiento atípico. Evidentemente el trimestre de la primera cuarentena un poco más estricta y debido a las restricciones de movilidad y pues al cierre de algunos comercios, cae un poco la actividad de la oficina conforme a las estadísticas que manejamos al recibirlas de la gestión anterior. Y hemos visto un repunte a partir de agosto en el que se ha aumentado prácticamente en un 55% los contactos presenciales a la oficina. Hemos recibido más de 2.000 usuarios en las oficinas de ProUsuario a partir de agosto. ¿Tienes por lo menos una percepción de cuáles son las quejas más frecuentes? Sí, pues precisamente le comentaba que son estadísticas que manejamos, que estamos desarrollando una unidad de análisis para poderlas compartir con los usuarios de una manera más segregada y más pues digerible, que las puedan realmente utilizar en su quehacer y para tomar decisiones. Pero típicamente tienen que ver casi siempre las principales con consumos no reconocidos o retiros. Sí, con la tarjeta de crédito, manejo de tarjeta. Tarjeta de crédito, pero que en este año también hemos visto una alta incidencia asociada a la revisión de los préstamos asociados a la flexibilización de las medidas. Realmente tenemos que reconocer que mucha falta de comunicación hasta cierto punto en el contexto de la aplicación de las medidas. Estamos conscientes de que fueron acciones hechas con las mejores de las intenciones, pero que sin dudas hacía falta un acompañamiento para los usuarios y eso es algo que estamos asumiendo y que vemos como una prioridad desde ProUsuario, acompañar a los usuarios del sistema, de los servicios financieros, para entender un poco cómo se han visto impactados en sus compromisos financieros en virtud del contexto económico que vivimos. He visto, creo que fue el Banco de Reserva que lo vi anunciar, que habría una sucursal digital, parece que va a ser totalmente virtual. ¿Tienen ustedes como superintendencia la información de que la banca esté girando para dar una vuelta hacia allá? Porque me imagino que todo esto tendrá que estar conectado con los servicios a los usuarios también. Sí, vimos también esas noticias en el día de ayer sobre el anuncio de una digitalización a nivel completa de una sucursal en el Banco de Reservas. Estamos conscientes también de que muchas entidades están trabajando hacia una digitalización. Parte del mandato que tienen y sobre todo en ese énfasis que usted señala, don Percio, sobre cómo esto va pues dirigido hacia los usuarios. Conforme al reglamento de protección al usuario, las entidades están llamadas a incorporar en sus prácticas, en sus políticas, una cultura de protección y servicio al usuario. O sea, que debe de haber esa intención y esa gestión de buscar soluciones viables para los usuarios. Y también me complace pues compartirles que desde la superintendencia nosotros también estamos pues revisando y proponiendo y desarrollando ideas novedosas, innovadoras. Hemos incluso desarrollado un departamento exclusivo dentro de la subgerencia de regulación, pero es una dirección dirigida a la innovación. Estamos ahí trabajando continuamente en aspectos que vale la pena pues incorporar en nuestros sistemas y ver cómo también nosotros aportamos a través de normativas y de lo que estamos llamados a hacer como ente regulador a que el mercado pues realmente migre, evolucione y continúe pues aportando valor, que es lo que estamos llamados a hacer. Juliana, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Sumarnos a la invitación de que sigan las redes de ProUsuario para que de esa forma puedan pues tener un seguimiento mucho más cercano de todo lo que está ocurriendo en esta entidad. Ha sido muy grato verte. Igualmente para mí. Y quiero mandarle al doctor Fernández un saludo contigo. Le digo de su parte. Y decirle que no te absorba y que te dejen volver a la cancha a jugar tenis. Yo espero verlo pronto con y darle un beso a tu madre, ¿no? El superintendente siempre ha sido muy activo en la defensa de los derechos de los usuarios. Sí, o sea que ha trabajado mucho eso. Que está muy involucrado con el trabajo que a Juliana le toca desarrollar. Sin duda, esto es pues
un proyecto insignia del superintendente y pues aquí estamos muy honrados de poder estar asumiendo esta posición y de compartir para servir. Aquí quedamos a la orden. ¿Okay? Muchísimas gracias. Gracias Nos a ti vemos por por venir. las redes. ProUsuario de redes. Se despedimos, Gracias. señores, a Juliana Ramón, directora de ProUsuario de la Superintendencia de Bancos. Nos vamos a una pausa. Al regreso, el doctor Gautreaux estará con nosotros. No se lo pierdan.